les vamos a pedir la gentileza de silenciar los teléfonos celulares, por favor. De ningún modo que los apaguen, pueden filmar, tomar fotos, sean activos en las redes sociales y comenten dónde se encuentran en esta tarde. Feliz Día del Trabajador para todos. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad, a la presentación del libro Gestión de una articulación educativa sustentable, que presentan Ediciones Novedades Educativas, Noveduc Libros. Esta obra es de autoría de Sandra Sánchez y Néstor Sorsoli, quienes participan del panel de presentación, y coordina este encuentro la señora María Cristina Sáiz, a quien le cedemos la palabra. Bienvenidas. Gracias. Bueno, la próxima vez, novedades, avíseme que va a haber una locutora, porque después viene la nana Fine y destroza todo lo que esta chica se esmeró en hacer, ¿sí? Entonces, porque yo les quiero aclarar que no es que estoy resfriada, no es una congestión, esta es mi voz. Después de eso, a ver. Qué suerte que te tocó a vos. ¿Cómo remo esto? Es imposible. Bueno, vamos a hacer lo que podamos después de la voz de la locutora. Bueno, mi nombre es Cristina Sáiz, soy profesora en Ciencias de la Educación, trabajo hace 2 años como supervisor de Psicología en el Distrito de la Costa y trabajé 1 año con Néstor Sorsoli, que también es inspector de secundaria, y por acto reflejo, uno termina encariñando también con su esposa, que es Sandra Sánchez, y inspectora de primaria también. Yo pensé en leerles el currículum de los chicos, esta es su segunda obra, pero me pareció que no hacía justicia decir los títulos, porque no con Sandra, que no tuve el gusto de trabajar, pero sí con Néstor, no tiene sentido que yo les lea lo que son. Ellos, si quieren, lo contarán, pero en forma personal creo que el mejor currículum que yo puedo decir es que saben de lo que van a hablar, tienen muy buen territorio, coincido plenamente con su posicionamiento ideológico. He trabajado 1 año que ha sido fructífero para mí, muy enriquecedor. Y fíjense hasta qué punto, que no sé por qué dije que sí cuando Néstor me llamó y me pidió epilogar su libro, porque no solo ha sido de crecimiento, sino que ha sido una experiencia maravillosa. Y lo primero que me pasó cuando Néstor me llama, yo estaba saliendo para una supervisión, y me dicen: con Sandra hemos pensado, estimada, porque era el trato que nosotros teníamos, que si usted puede epilogar el libro. Y yo lo primero que me salió ni siquiera fue una frase, sino que fue ¡wow! Una persona que hace 22 años que trabaja en territorio, porque la escuela tiene mucha exposición, pero no deja de ser un trabajo solitario. Si uno no tiene una exposición pública, tiene una exposición con sus familias, tiene una exposición con los chicos, pero no tiene una exposición que trascienda. Y esto, más allá de que el epílogo siempre es el final del libro, y no sé ustedes, pero yo nunca llego a eso, no pretendo que lleguen al mío tampoco, pero me pareció que era un reconocimiento inesperado, porque trabajar 1 año y que el otro sí le profese el mismo respeto, me pareció que no tenía que decir que no. Lo que sí les quiero contar, lo que van a ir encontrando en este libro, ¿sí? Yo ya lo dije en otra presentación, que desde el prólogo hasta el final que ellos escriben, tiene una línea impecable, teórica y académica. Abren el epílogo y desbarranca totalmente. Tengo que ser honesta en eso también, pero además, como soy impune de por qué desbarranca, ¿sí? Lo mío, por qué pierde esta línea tan seria que ellos han seguido, tiene 2 razones eso, ¿sí? El primero es porque mi primer compromiso es afectivo, ¿sí? Entonces, me lo pide Néstor, me lo pide un compañero, me lo pide la señora de mi compañero, 2 personas a las cuales respeto. Bueno, es muy difícil sostener una línea teórica cuando está involucrado esto primero, ¿no? Entonces ya desde ese lugar mi línea teórica se desdibuja un poco a lo que venían haciendo los chicos. Y en segundo lugar, yo he sido 22 años orientadora educacional, ¿sí? En equipos de orientación escolar de la provincia de Buenos Aires, y articulación es un tema que no se discute para mí, ¿sí? Es como el cardiólogo que sí o sí tiene que conocer el corazón. Bueno, en mi caso, sobriedad, repitencia, abandono, articulación,
son inexcusables. Entonces, ¿uno qué hace? Es mi tema. A leer así, a ver qué estaban ellos diciendo de algo que yo hacía 22 años que venía trabajando, ¿sí? Bueno, no sé ustedes si tienen el mismo campo de intervención, el mismo territorio de trabajo que el mío, pero yo les cuento mis devenires en relación a la lectura de este libro. Primero que yo lo leí con una avaricia, ¿sí?, estrepitosa. Yo llegaba de trabajar y lo primero que hacía, abría mi compu porque lo tenía digital, y era ver qué habían escrito ellos de mi campo de intervención. Si bien la articulación en educación nos pertenece a todos, psicología es como que es tuyo esto, a ver qué dice. Y yo pasé por varias etapas, fue como tragicómico en algunas partes, porque yo decía, oh, estos dos escriben lo que yo pienso y nunca me puse a escribir, ¿sí? ¿No les habrá pasado a ustedes que compran un libro y dicen, mira Tiramonti, cómo la junta con una pala, si yo pienso lo mismo, ¿por qué no lo escribí? Bueno, es más o menos lo mismo que yo encontraba cuando los chicos escribían de algunas situaciones de articulación. En otras, ellos iban escribiendo con mucho fundamento y yo me di cuenta que mi práctica había ido por el otro lado, ¿sí? Y cuando yo termino de leer, porque el concepto que ellos ponen, que es el que a mí me fascina, ¿sí?, así visceralmente, es esto de articulación sustentable. Después que yo termino de leer el libro, ¿sí?, me di cuenta que yo nunca había hecho en 22 años una articulación sustentable. Es tremendo, porque ¿cómo le decís a tu amigo y a tu colega de que te diste cuenta que tus 22 años estuvieron equivocados? ¿Sí? Después me repuse, ¿sí? Y con la frente alta dije, he tenido buenos intentos, ¿sí? Ni ahí de sustentable, ni ahí, también digo eso, pero sí ha sido un muy buen intento en algunos casos, que también me he dado cuenta que ha sido un buen intento a través de la lectura de este libro, ¿sí? Yo, lo que me pasó y que por eso, miren, yo salíamos de una intervención conjunta con una visita a escuela con Néstor, y en el pasillo, era diciembre, ¿sí?, y me dice, ¿cómo vas con el libro? Voy por la mitad leyendo. Le digo, y estoy fascinada con articulación sustentable, con la palabra sustentable, con lo que implica, lo que ellos ponen, ¿sí?, de la implicancia teórica del sustentable. Y yo les cuento que para mí decir fascinada era, ¿vieron cuando nos hacemos de novio? Es perfecto, ¿sí? No se entienden, hablamos, si no reclaman, o no, algunos que han pasado por algún trámite, ¿sí? Pero a mí me pareció, ¿sí?, por eso dije que yo estaba fascinada con el término, porque estaba con ese periodo del enamoramiento, todo me gustaba de lo que leía, y lo que le dije a él es, hoy estoy fascinada, voy a ver si me enamoro, porque cuando uno se enamora, elige a pesar de los defectos, o elige a pesar de que el otro, ¿sí?, no es perfecto y uno tampoco. Yo hoy estoy enamorada de ese concepto. De hecho, en mis supervisiones he empezado a traccionar con articulación sustentable porque yo tengo una supervisión a cargo. Y me parece que a pesar de que ellos introducen este concepto, que la verdad que lo describen y son, dan, a ver, esto que a veces uno escucha o uno lee un libro y dice, claro, si está sentado en un escritorio es fácil. Bueno, ellos han estado sentados atrás de un escritorio, pero además también dan estrategias de cómo trabajar lo sustentable, ¿sí? Eso me parece que lo que habla es de que ellos están escribiendo, trabajando un territorio. Entonces es fácil poder hablar de cómo llevarlo a cabo. Yo lo que les deseo, no que pasen por estas cuestiones tan emocionales mías, ¿sí?, que puedan leerlo desde un lugar más sano que el mío, ¿sí?, que no se den cuenta que no han sido sustentables su articulación si es que se dedican a eso, pero yo no diría que es un libro al que yo obligaría a leer, porque no tengo esa autoridad moral para decirle a este público, ¿sí?, que debería leerlo. Sí me parece, que es lo que a mí me pasó, que enriquece la mirada que uno tiene y en tal caso es una lectura impostergable, ¿sí? Yo invito a que piensen lo mismo que yo, a que esto es una lectura impostergable. Este libro a mí me hizo repensar quién fui como orientadora educacional,
Tan mal no salí en esta balanza, pero sí me parece que se puede ser mejor. Y lo que yo más rescato no solamente es este concepto, sino que excomulga a los chicos, ¿sí? Y me parece que eso es innegociable. Un libro, ¿sí?, que excomulga a los chicos de que la articulación esté a cargo de ellos, porque hoy seguramente todos se recordarán, y algunos son más jóvenes, lo tendrán más presentes, la articulación siempre estuvo a cargo nuestra como alumnos, siempre. Un compañero nos dijo dónde estaba el baño porque nadie ni siquiera nos contó cómo se recorría la escuela. Y entenderle a este docente corrió por cuenta de nuestra, y llevarnos la materia porque no lo entendimos, porque no teníamos la base, también corrió por cuenta nuestra. Y me parece que un libro que excomulga a los alumnos, que históricamente han tenido la culpa, ¿sí?, o la dicha de articular, no me parece un dato menor, ¿sí?, sobre todo en mi caso, que no negocio ninguna trayectoria, que ellos no negocian la de ningún chico mientras estemos articulando. Por eso digo que es una lectura impostergable. Que disfruten intensamente. Yo en otras presentaciones hago esto porque no me gusta mucho la exposición. Entonces yo los presentaba y me sentaba como público, ¿sí? Pero Cristina no me da permiso, así que me voy a quedar todo el rato. Cualquier consulta que quieran hacerme sobre esta lectura, que es más emocional que otra cosa, por supuesto que estoy a disposición. Feliz día a todos hoy en el Día del Trabajador. Espero que hayan disfrutado este día que tanto nos merecemos, ¿sí? Y a disfrutar realmente de la presentación de este libro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Feliz Día del Trabajador para todos, y quiero empezar con un agradecimiento particular, no solamente a los afectos que están presentes, sino a todos los que vienen acompañando a docentes, porque realmente es en nuestra vida cotidiana los que comparten el camino con nosotros como docentes sin serlo, siempre terminan siendo un poco de docentes paralelos y adentrándose de cuestiones que probablemente no les interesen nada, pero que no les queda más remedio que vivir con esa realidad, porque a los que somos docentes la realidad esa nos atraviesa y nos interpela permanentemente, no solamente en nuestro área de trabajo. Entonces a nuestro entorno, si no está también en la docencia, por elección, por vocación, por profesión, termina siendo una especie de docente paralelo, consorte o hijo o padre, que vive y empieza a tener hasta lenguaje y hasta esas siglas particulares con las que nosotros hablamos y que naturalizamos. Y así que, como muchos hoy están acá también, agradecerles que van a pasar 1 hora y media de su vida inolvidable hablando de articulación, que seguramente es un tema que no les importa en lo más mínimo. Pero bueno, gracias por estar. Particularmente quería empezar contándoles por qué nosotros nos decidimos a escribir este libro, y previamente por qué nos decidimos a escribir. Muchas veces uno piensa, trabajando en este camino de la docencia, desde el lugar que le toque ocupar. Anteriormente, cuando Cristina hablaba del currículum y demás, yo comparto esto, y más allá de nuestros antecedentes, creo que nos podríamos presentar, y tanto Sandra como yo estaríamos contentos con que nos presenten como docentes, porque nuestra función, independientemente del cargo que ocupemos o de los títulos que tengamos o de los antecedentes, trata de no alejarse nunca que nuestro lugar es de enseñante. El día que perdamos eso como objetivo, creo que tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Y cuando nosotros nos planteamos por qué no escribir, siempre hay como una especie de división y dicotomía, pensando que el escribir libros es para los académicos, para los que se dedican específicamente al estudio en universidades o en centros especializados, cosa que a nosotros nos parece excelente porque de allí nos nutrimos. Pero también compartimos una idea, que es que falta o nos falta encontrar, y en esto agradecemos a Novedades Educativas, no solamente por el libro, sino por la revista en la que permanentemente nos podemos nutrir, la experiencia en el territorio.
la experiencia que consiste en pasar todo eso que académicamente es tan maravilloso a la realidad, que a veces no resulta tan clara o tan fácil, sino que, como toda práctica social, tiene un montón de aristas que tal vez no fueron consideradas. Y en esos delirios compartidos planteamos, bueno, ¿por qué no poner en valor también no solamente lo académico, la formación o lo especializado, sino lo que nosotros vivimos en el cotidiano, en el día a día, en cada una de las escuelas? Desde ese lugar es que también alentamos a todos los presentes a compartir sus experiencias, porque esto que nosotros llamamos pedagogía en territorio es tan rico como la pedagogía académica, y creo que en algún momento deberían confluir y complementarse. Desde ese lugar, y habiendo publicado un libro anterior, nos decidimos por la articulación porque creemos que es uno de los grandes problemas en la educación. En la educación, cuando uno mira el sistema, un sistema conformado por distintas partes que muchas veces funcionan como piezas no ensambladas, donde el chico va pasando por todo ese sistema y tiene que, como decía anteriormente Cristina, ser quien se adecua o se amolda a todo eso. Empezamos a pensar por qué un concepto o una idea tan fuerte como la de articulación, que tantas veces se intenta lograr, porque todos los que somos docentes sabemos que siempre uno de los objetivos es promover la articulación, favorecer la articulación, desde tanto tiempo, y seguimos pensando en cómo, y no lo logramos. No logramos que realmente la articulación se concrete, y si alguna experiencia de articulación se concreta, que se sostenga y que se retroalimente, que desde allí pueda crecer. Entonces tomamos este desafío de escribir sobre articulación y bueno, empezamos a intentar volcar esto que Cristina decía, algunas de las cosas que nosotros también hicimos o intentamos y no nos dieron resultado, y algunas otras que sí, ¿sí? Y pensamos en la necesidad de centrar la articulación, ahora lo vamos a conversar un poquito, cambiando un poco la mirada desde esto que tradicionalmente responde a la estructura del sistema, un sistema, bueno, ustedes sabrán, todo formado por un nivel inicial, un jardín de infantes, un nivel primario, un nivel secundario, un nivel superior, que ha surgido a lo largo de la historia en distintos momentos, con distintos mandatos, con distintos objetivos y con distintas lógicas que de golpe tienen que formar un único sistema, y cuando el chico va pasando de un nivel a otro es el que se tiene que amoldar a esa lógica constitutiva de cada uno de los niveles. Y nosotros planteamos que en realidad, para que la articulación sea sustentable, y planteamos una serie de ideas y de estrategias que no pretenden agotarse en las que nosotros sostenemos en el libro, sino que invitan a que cada uno de ustedes pueda crecer con distintos aportes. La mirada tiene que cambiar, no podemos seguir pensando en la articulación si no nos centramos en que la trayectoria del alumno, la trayectoria del chico es la que tiene que tener continuidad, y que el sistema se tiene que amoldar a esa trayectoria y no el chico a la historia del sistema. Primero, porque no la conoce y no tiene por qué conocerla, y segundo, porque el destinatario de la educación es el niño, es el joven que va a transitar. Si realmente consideramos a la educación como un derecho, será el mismo sistema el que debería adaptarse, venciendo mitos, tratando de encontrar lógicas compartidas para que sea la trayectoria lo más fluida posible y que realmente acompañemos a ese niño, a ese joven en su trayecto de 15 años de escolaridad obligatoria. Es el Estado el que tiene que garantizar que todos puedan transitar esos 15 años y no cada uno ver cómo se las arregla o sufre para transitar esos 15 años. Desde ese lugar es que nosotros pensamos que un cambio de mirada era fundamental. Está bueno. Uy, ¿contaste todo el libro? No, casi. ¿Faltó algo? Bueno, buenas tardes. Adhiero a los saludos y al agradecimiento al editorial, que siempre nos impulsa y con quien realmente hacemos un gran equipo de trabajo y nos alienta a continuar en esto de lo que dice Néstor, la pedagogía en territorio. En mi caso, todo lo académico y profesional que planteaban, yo simplemente se lo sintetizo, esto que dijo Néstor, en que a mí, no sé si es por la edad o el clima, pero me duelen las articulaciones. Y realmente me duelen mucho.
y él es farmacéutico y no me ha sabido medicar, Cristina, yo te cuento, algo para mejorar este estado que después de 25 años en la docencia me generó ya una especie de artritis, o no sé qué es, porque no puedo superar esto que nos pasa y que más allá de los intentos y que más allá de las propuestas o proyectos o de publicaciones que inclusive circulan de la misma dirección de escuelas, no podamos lograr confluir en esto que nosotros pretendemos, que es una idea de permanencia y mejora en el tiempo. Porque si hablamos de sustentabilidad, realmente tomar el concepto del campo de la ecología y de la economía como no sé, quisimos traerlo, sin tener en eso alguna idea noventosa, totalmente alejado nuestro paradigma desde ese lugar, sino por sobre todo en esto de que queremos lograr un proyecto de articulación institucional que responda a todas estas dimensiones de las que nosotros vamos a plantear y vamos a hablar en este macro o micro, como de un ida y vuelta de esquema que se encuentra en el libro y que de alguna forma representa las ideas que son nodales de la propuesta. ¿Cómo hacemos para que no nos duelan estas articulaciones tanto, para que en nuestro ser docente aquello que queremos lograr persista, se arraigue en las instituciones, se naturalice y que esto que nosotros decimos que hoy es un problema, no lograrlo, sea para todos como cuando tomamos un texto y se lo leemos en una escuela a un niño y disfrutamos de él. Que realmente disfrutemos de poder construir un proyecto con otros y que realmente esto que pretendemos, que es trabajar en equipo, logremos hacerlo sin por eso que uno quede con sus ideas subsumido al otro, sino que realmente se haga una propuesta conjunta donde vayamos desde algún lugar intentando pensar en lo que nosotros proponemos, que es la interculturalidad, pero desde una mirada pedagógica. Cuando decimos interculturalidad, en el libro recorremos esto de cómo una cultura institucional, como es primaria, puede trabajar con una cultura institucional, como es secundaria, donde, por ejemplo, donde siempre está permanentemente la mirada del conflicto, ¿no? De culpas, de quejas. Y nosotros en el libro, en algún momento hablamos de estas quejas, inclusive tomamos dichos, son muchísimos, que juntamos en más de 25 años, y nos pusimos a pensar, a ver, ¿por qué no llevarlos y ponernos en situación? Y a partir de todas estas quejas o de estos pasajes de problemas de un nivel a otro, los tomamos para crear una idea nueva. A partir, por ejemplo, de dichos como al jardín de infantes los chicos solo van a jugar. Disculpa, eras vos docente, ¿no es cierto? De primaria. ¿Qué cosas escuchás de jardín, por ejemplo? En relación a la preparación, por ejemplo. ¿Cómo vienen preparados? Eso es lo que yo iba a hacer a preguntarle, sí. Por allá iba a preguntar. Donde yo trabajo, soy directora de una escuela primaria y articulamos en la misma institución con el jardín y con la secundaria. Es decir, compartimos el edificio. Una escuela semi-rural en la ciudad de La Plata. ¿Y qué cosas de articulación se pueden escuchar? Estamos trabajando, me interesa mucho el tema precisamente porque con jardín eventualmente no tenemos demasiados conflictos porque trabajamos y articulamos desde las prácticas pedagógicas mucho, con lo cual los chicos vienen constantemente a primaria, es decir, con jardín no hay inconvenientes en cuanto a la
a la recepción de los niños. ¿Y qué reclamo te hace secundaria entonces? Secundaria sí. Por eso dije, Algo teníamos que encontrar. por eso dije, empezaba por inicial y después tomábamos secundaria. Un reclamo, Es el problema. una cosa que escuchas que te reclama secundaria. Y el maestro está en todo, el profesor no. Bien, ¿tu nombre? Cecilia. Sí, gracias, Cecilia. ¿Quién otro está en territorio? ¿Quién anda? Sí, en secundaria. Pasan sin saber leer, no les enseña nada a la primaria. ¿Tu nombre? Florencia, gracias, Florencia. Página 60, todo lo que ustedes están diciendo está en el libro. Es así. Marita, ¿querés agregar algo más que hayas escuchado por ahí? Está divina, primera y secundaria. ¿Qué voy a decir? Vos trabajaste un año, yo trabajé 4 con él. Inspectora de primaria y inspectora de secundaria. ¿Qué vamos a decir? ¿Y qué reclamo que hayas escuchado por ahí? Que No, ese reclamo, digamos, común, esto de los chicos vienen muy aniñados porque el maestro como que apaña, mira, protege, tienen que ser más autónomos. Esa es una, digamos, en cuanto a cuestiones de actitudes. Y en cuanto a formación, esto de, claro, ustedes perdonan, ustedes van, ustedes tienen, y acá nosotros recibimos y tenemos que trabajar, y el chico no queda, no puede interpretar un texto, ¿no? Sí. Es esa cuestión que uno nota de una mirada quizás muy disímil entre ambos niveles. Creo que eso no pasa. Acá hay una muy interesante que dicen: los profesores desaprueban a los estudiantes sin importarles su fracaso, ni si por eso dejan de estudiar. O sea, que creo que de alguna manera es de de lo que dijimos, que si subrayan, que si separan, que si hacen la tarea, que si es la que a nosotros con Néstor más nos preocupó a la hora de tomar este dolor de las articulaciones y decidir justamente correr el objeto y escribir pensando en estas trayectorias, en lo que le pasa sobre todo a aquellos chicos que dejan de estudiar, en aquellos chicos que continuamente, acompañando las intervenciones, están en riesgo escolar, para que más o menos se den cuenta desde qué ángulo es que planteamos este libro, que el objeto nuestro son las trayectorias escolares y que esas trayectorias realmente sean exitosas como plantea nuestra ley de educación y que hoy por hoy, lejos de serlas todas, y que hoy por hoy todavía no encontramos ese camino para realmente poder comprender por qué, si todos tenemos la misma intención, no podemos mejorar esto. Porque si todos como docentes queremos lo mismo, queremos enseñar y que las trayectorias sean exitosas, puedan todos lograr este recorrido hasta que, bueno, insertarse en algún trabajo o seguir en su vida. Nosotros queríamos compartir estas frases y preguntarles algunas otras que seguramente todos deben haber dicho y o escuchado en la usina de rumor mayúscula que tiene el sistema, que es la sala de maestros o la sala de profesores. ¿Cómo es eso? Y sintetizamos en estas frases porque creemos que muchas veces las culturas institucionales y las culturas de cada uno de los niveles es necesario analizarlas, porque para saber hacia dónde vamos necesitamos saber de dónde venimos. Y los que trabajamos en distintos niveles venimos históricamente de distintos lados. Y por eso es lo que hace tan difícil muchas veces la articulación, porque nuestro origen fue para objetivos diferentes, aunque ahora se pretenda que el sistema es único y que el derecho a la educación, que es cierto y gracias a Dios hoy es así, es lo prioritario, ¿no? El derecho a la educación de los chicos. Sin embargo, esto históricamente no es así. Cada uno de los niveles ha tenido un momento histórico de creación y un objetivo histórico de creación. Y eso nos ha marcado decididamente a todos a fuego y hace que aparezcan cuestiones que, más allá de la cultura de ese nivel, se terminan naturalizando. Y se terminan naturalizando en dichos que hasta repetimos muchas veces o escuchamos sin inmutarnos, pensando que es algo que está establecido. Nosotros planteamos algunas que recogimos, seleccionamos algunas, seguramente hay muchas más. Aparte de esta, al jardín los chicos solo van a jugar.
Si llueve o hace frío, mejor que se quede jugando en la casa para no enfermarse, ¿no? Como si en realidad si va nada más que a jugar, ¿para qué va a ir si llueve o está fresco? Las maestras estudian y saben menos que los profesores. También lo escuchamos permanentemente, esto de esta división entre los dos niveles, si marcamos el primario y el secundario. Y acá también hacemos una salvedad. Cuando hablamos de los docentes en el nivel primario decimos las maestras, y en el nivel secundario decimos los profesores, ¿no? Hay una cuestión de género también implícita que Anderegg estudia muy bien, que nosotros citamos en el libro, que hasta justifica históricamente diferencias económicas. El maestro no gana lo mismo por el mismo tiempo de trabajo que gana el profesor, ¿sí? Los profesores no enseñan, solamente dan pautas para que el estudiante cumpla. Esto también lo escuchamos. El clásico, la maestra es la segunda mamá, y desde ahí justificar todo lo que sigue, ¿no? Los profesores recitan clases magistrales. En la escuela primaria los aprueban a todos. En la escuela secundaria los desaprueban a todos. Los profesores confunden calidad con exigencia. Los alumnos llegan a la secundaria sin entender lo que leen. Los alumnos llegan al nivel superior sin entender lo que leen. Y así muchas veces podríamos plantear lo que nosotros un poco irónicamente decimos la cultura del óvulo, ¿no? Uno le echa la culpa al anterior y en realidad nunca solucionamos el problema, y la situación es que los chicos decimos que no aprenden o creemos que no aprenden cuando en realidad aprendieron muchas cosas, tal vez no lo que nosotros quisiéramos que aprendan. Los padres están presentes hasta que termina la escuela primaria. No participan acompañando a los hijos en la escuela secundaria. Bueno, estos son muchas realidades y muchos mitos también o comentarios naturalizados que hacen o que nosotros creemos que terminan siendo obturadores de la articulación, que impiden que la articulación sea realmente sustentable. En este sentido, a los que están o estuvieron, porque sabemos que algunos ya están jubilados en las escuelas, queremos preguntarles desde su lugar, desde su nivel, ¿qué impedimento real desde estas concepciones arraigadas ustedes encuentran o encontraron en sus escuelas? No vamos a decir en el sistema, aunque lo que uno vive en cada una de las escuelas con matices se termina reproduciendo mayoritariamente en prácticamente todas, ¿sí? Vos decías que eras de primaria. ¿Alguien más de primaria? ¿De la rama madre? De la rama madre del sistema, ¿no? Sí, acá tenemos de primaria. ¿De inicial hay alguien? ¿Secundaria? Sí, allá Florencia. Bien. Bueno, empezamos por primaria, a ver si se animan. ¿Complejas con la articulación con secundaria? Con la articulación, bueno, vos te centrás en secundaria, con inicial no hay problema. En realidad, claro, con inicial particularmente no tenemos inconvenientes. No, lo que nosotros notamos es claramente la dificultad que hay con las prácticas, las diferencias que hay de la práctica docente. El docente tiene una práctica muy sostenida en el diseño curricular, una práctica que forma parte del contenido también, ¿no? Se enseña no solo el contenido curricular, sino también la práctica implica el aprendizaje. Y en secundaria notamos que esa es la diferencia que tenemos grave, que hay otra práctica. Esto que por acá decían los profesores dan clases magistrales. Claro, no te sabría decir si es la clase magistral, si exigen más o menos, sí sabemos que hay otra práctica, que hay otra concepción del enseñar desde el aula, por lo cual ese choque, hace que los chicos terminen fracasando. Lo que tratamos siempre es que no suceda, ¿no? Por supuesto. Pero sí vemos que la práctica es lo que está fallando. En mi escuela particularmente, ¿no? Hay una concepción de práctica de enseñanza y del aprendizaje de los chicos que no es la misma que tenemos en primaria. Y eso nos cuesta mucho articular. Es un obstáculo. Nos cuesta mucho articular con los profes. Trabajamos en dos áreas, prácticas de lenguaje y matemática puntualmente. Claro. Pero nos está costando mucho eso, ¿no?
que la práctica tenga una continuidad en la trayectoria, al menos el primer periodo del primer año. Después, a lo mejor los chicos se van acomodando, pero esa continuidad. Pero es lo que decía Cristina, son los chicos los que se acomodan. Algunos, bueno, sí, y algunos no lo pueden hacer. Algunos no lo pueden hacer, sí. ¿Algún otro colega de primaria? Yo creo que hay también una cuestión de postura. Y digo una cuestión de postura en la que uno también tiene que hacer un mea culpa. Y yo recién escuchándola a ella, fíjense la lectura que hace. Hay un problema de práctica de enseñanza en secundaria. ¿Dónde está la culpa? En secundaria no hace una práctica, la mía es bárbara. Yo soy inspectora primaria, la mía es bárbara. Secundaria no hace una práctica de enseñanza que garantice aprendizajes en los chicos. Entonces la primera pregunta que yo suelo hacer es: ¿y qué hacemos nosotros para poder encontrar un punto de encuentro con ese nivel con el que tenemos que articular para que esa práctica de secundaria no sea tan distinta o abismalmente distinta a la de primaria, o para que la de primaria se pueda asemejar a esa práctica que tiene secundaria? Y ahí es donde está en realidad el nudo de la articulación. ¿Cómo hacer para que la trayectoria del nivel primario sea similar, o lo más parecida o aproximada? No digo igual porque son distintas, cuestiones propias también de cada nivel, pero que sean lo más similares o aproximadas. Y cómo hacer desde este abrir la articulación también a secundaria para que puedan ellos, desde su impronta, de un nivel distinto, con particularidades diferentes, asemejar su práctica a la nuestra. Y a veces decimos que con jardín es más fácil, pero no sé si es más fácil porque decimos es más fácil, sino porque todavía muchos tenemos esta concepción, como le escuchábamos recién, de que a jardín los chicos van a jugar, que no es así. Quien compartió de sus 48 años, 42 con una hermana jardinera, directora de inicial, tenemos agarradas frecuentemente con este tema, donde dice, los chicos aprenden, mucho aprenden. Ojalá pudieran aprender en el nivel primario todo lo que aprenden en el jardín. Y uno sostiene de esta mala concepción también, total, vos ni siquiera tenés la exigencia que el chico salga alfabetizado, cosa que nosotros lo tenemos como incorporado y arraigado. Entonces uno dice, es más fácil porque los chicos de jardín vienen a la escuela y muchas veces, si lo analizamos a conciencia, esa articulación es una visita, es una clase de artística, y no debiera ser así, debiera ser esta práctica planificada en forma conjunta, esta práctica acordada, donde los directores de las dos instituciones acompañen a esos docentes, donde después al momento de hacer una evaluación, y quizás terminar calificando al alumno cuando llega el momento de hacerlo, se pudiera hacer en forma conjunta. Si le permitiéramos como primaria, quizás, porque uno tiene esto de que la estancia es propia y lo nuestro es lo mejor y es lo óptimo, y está bueno también, porque eso nos pone en un papel de defensa de lo propio, que es muy importante. Pero creo que si le permitiéramos también a secundaria, decirle, vení, sentémonos, planifiquemos juntos, maestra de sexto, maestro de sexto, sentate con esa profe o ese profe de prácticas de lenguaje o matemáticas, si es las asignaturas con la calculamos, a planificar juntos, a darnos un espacio de que el café medie entre esa discusión, y después al momento de ponerle a Jorgito la calificación cuando cierra el trimestre en secundaria, o a Graciela cuando termina el trimestre en primaria, la posibilidad de volvernos a sentar y decir, bueno, ¿y qué nota le ponemos? ¿Y por qué? Y esto de permitir que el otro nos dé su opinión, su punto de vista, y a veces sorprendernos con eso. Decimos, oh caramba, lo que viste yo no lo había visto. Creo que ahí la articulación va a funcionar. ¿Es difícil? Es terrible. Es terriblemente difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Yo fui maestra de grado hace bastantes años. Bueno, pasé por todos los niveles. A mí me parece que siempre tiene que primar la voluntad del docente, pero se necesita tiempo, espacio, remuneración, y eso facilita muchísimo
porque hemos participado en experiencias donde se reúnen todos, se determinan momentos, técnicas, metodologías, y los logros son muy buenos, pero todo se nos pide a nosotros. Corremos de un lugar a otro. Yo ya ahora no estoy corriendo, pero corremos de un lugar a otro, ¿no es cierto? Yo la última experiencia que vi, está bien, no es en estos niveles, pero me parece fascinante, de una institución en Mendoza, donde toda la capacitación se realiza con todo el personal. Entonces hay 3 profesoras de práctica brillantes que explicitan qué es lo que está pasando en la práctica, y la de psicología dice, pero yo no trabajo eso. Sí, pero nadie lo aplica. Yo no diría eso nunca. Yo de psicología pero y tal cosa, y después en otras instancias, todo, ya les digo, con tiempos, espacio, remuneración, se ponen a trabajar en conjunto y van modificando sus diseños, se articulan propuestas, hay cosas creativas, pero bueno, ¿quién lucha por eso? En general, y está muy bien, insistimos en el sueldo, pero también institucionalmente se deben prever ese tipo de situaciones, y es seguro, yo tomo la idea de ella, ¿verdad? Ella lo dice con la mejor buena voluntad, pero ¿qué pasa? El que está en el secundario tiene 2 horas acá, 3 horas allá, no sé en la costa, pero es lo que pasa aquí. Sí, es decir, yo viajaba 1 hora y media para dar 1 hora 20 en el Instituto de Profesorado Técnico y volví a viajar 1 hora y media. Imagínense, con 1 hora 20 yo no vivía, tenía que ir a otro en el que trabajaba. Entonces, me parece que si alguien que tiene la posibilidad de acceder a cierta toma de decisiones desde otro puesto, debería prever este tipo de instancias. De hecho, nosotros apelamos a esto también en el libro, cuando hablamos de una transformación desde todos los escalones, y empezamos mencionando como responsable al Ministerio de Educación, donde hay distintas direcciones, y la dirección de articulación debería funcionar y debería existir justamente para que estos espacios estén puestos como horas también. Y a su vez necesitamos aprender a compartir y a formar equipo con otro. Los horarios son los tiempos para todo en una escuela urge. Para una directora lo sabe, como directora de primaria, para una docente, para un profesor, para un inspector. Todos viven luchando con la cuestión del tiempo. De hecho, nosotros proponemos este libro desde una mirada también para que sea sustentable, mirando en el tiempo. Entonces, más allá de las estrategias que estuvimos pensando y que muchas son reales, porque en el territorio lo pudimos hacer, tiene que coordinarse acciones desde los niveles jerárquicos más altos hacia el docente, porque el que toma la decisión de observar los horarios de trabajo y de hacer convocatorias es el director, como poder, ¿no es cierto?, de la institución, y también el supervisor, hasta que se pueda coordinar estas estrategias. Pero si siempre nos quedamos, que por eso la primera parte del libro se refiere a esto, ¿no?, a esto de los mitos, esto de las representaciones que tenemos cada uno al respecto de lo que podemos y no podemos en articulación, esto de las rupturas necesarias para poder dejarnos llevar y avanzar, estamos detenidos. Si siempre nos quedamos analizando, describiendo el problema, si pudiéramos hacer esto y no lo hacemos, existe este problema que lo conocemos, no podemos avanzar. Y de hecho el problema
principal que tenemos es que los docentes nos plantean cómo hacemos al respecto de un niño que no aprende. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para enseñarle mejor? Ni hablar que no es la solución mágica el texto, lo que proponemos, pero sí mirar especialmente cómo poder encontrarnos para pensar en este problema todos y para discutir todos. Es muchísimo más fácil que los contenidos que durante todo el año queremos que este niño aprenda y que no lo va a aprender, o este joven o este adolescente. Yo quiero retomar, antes de seguir dando participación a otros y sumar a los compañeros de otros niveles, algunas cosas que dijeron tanto Marita como tu nombre, Cecilia, porque en realidad las dos plantearon situaciones que son reales. A ver, esto que planteaba Cecilia de la diferente forma de enseñanza es una realidad que no podemos dejar de ver. Nosotros queremos comentarles un trabajo que hicimos en un distrito que compartimos y que también discutimos mucho desde los niveles, que es Salto, en la provincia de Buenos Aires, donde en un momento, está publicado en un artículo de una revista de Noeduc, en un momento juntamos a todos los profesores de matemática, por un lado, de prácticas del lenguaje, de sexto de primaria con primero de secundaria. Pasado un momento de culpas y catarsis y reproches de unos para con otros, lo que les pedimos fue que analicen sus planificaciones en conjunto, mirando cómo continuaban o se rompían, pero fundamentalmente lo que les pedimos es que analicen las producciones de los chicos. Tenían que llevar una carpeta, el profe de matemática de sexto, con el profe de matemática de primero de secundaria. Y ahí lo primero que se dieron cuenta es lo que planteaba Cecilia, que en primaria, por ejemplo, terminaban validando un concepto e incorporándolo después de mucho trabajo, y que en secundaria empezaban al revés. Empezaban diciendo, la recta es 2 puntos, no era una consecuencia de un trabajo previo, lo cual generaba en cualquier niño entre 12 y 12 años, pasando de un edificio a otro o cruzando un pasillo muchas veces, ¿no? Como una situación que tenían que adaptarse a una forma de estar aprendiendo diferente, porque la metodología de enseñanza era distinta. Y a partir de tomar conciencia es que muchos docentes, otros no, tampoco pretendemos que esto sea mágico, ¿no? Dejaran de lado esto de culpar al otro, porque muchas veces esto de culpar lo que hace el otro tiene que ver con el desconocimiento y con también un miedo de hacerse cargo de lo propio. No siempre es más fácil, es humano, cuando hay un problema, echarle la culpa al otro. Ahí vieron que en realidad estaban trabajando muchas veces con un paradigma tan distinto que era imposible que muchos chicos se iban a terminar adaptando porque, bueno, es parte de la vida y del ser vivo, es una de las características del ser vivo, adaptarse al entorno. Pero muchos no lo logran y el fracaso no es por su situación, sino porque las condiciones del entorno han sido muy adversas. En este sentido planteamos algunas cuestiones, porque también lo que plantea Marita tiene razón en esto de que cada uno, desde su nivel, desde su lugar, sigue sosteniendo o tratando de autoprotegerse que lo que está haciendo es lo mejor, porque realmente creemos en la buena fe de los docentes y pensamos que lo que están haciendo es lo mejor, creen que es lo mejor. Ahora, muchas veces se sienten atacados en esto de tener que revisar y reflexionar sobre su práctica y compartir su práctica con el otro y adecuar lo que durante tantos años hicieron y piensan que ha sido exitoso, cuando en realidad ha habido muchas situaciones que han quedado por el camino y que no las tenemos en cuenta dentro de nuestros éxitos. Hoy en día nosotros escuchamos esto de hablar de la escuela de antes, decir, en la escuela antes aprendían y todos sabían. Bueno, aprendían los que estaban. ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos quedaban afuera en la secundaria? Yo recuerdo perfectamente en mi época que empezábamos 3 primeros, ya en tercero era 1 y el quinto año éramos 15. O sea, era un darwinismo escolar muy marcado. Pero la escuela secundaria estaba pensada de esa manera. Ahora no ha cambiado demasiado la escuela y se pretende que sea para todos. Y esto ya es conflictivo. Se hace un conflicto, no lo digo como un conflicto desde la mirada que tenemos que eliminar o volver a lo anterior que no era conflictivo, porque eso generaba otros conflictos, sino con que el conflicto actual tiene que transformarse en desafío para ver cómo hacemos para superar estas situaciones. Y la articulación en esto es indispensable. Nosotros cuando
comenzamos a jugar con los términos para poder ubicarlos en una suerte, no por hacer neologismo pedagógico, sino más bien para captar conceptos, nos dimos cuenta que hablábamos de ¿no es cierto?, como todo el mundo sabe, de interarticulación de un nivel a otro, pero qué débil o casi inexistente era la intraarticulación, o sea, dentro de la misma institución. Dentro de la misma institución, docentes que se reconocían por el mate o el saludo, que ni siquiera muchos compartían desde el lugar del paradigma, ¿no es cierto?, pedagógico, que de hecho es normativo porque está en el diseño, o sea que es una discusión que si bien sigue estando no debería estar porque el diseño prescribe cómo se enseña, cómo se evalúa, y que esto se tornaba muchas veces, y de hecho se torna normalmente en campos de batalla. Entonces, en las propuestas que vamos dando con estas, ya es en la tercera parte, ¿no?, de las estrategias, hacemos mucho hincapié en esto de cómo se forma un equipo de trabajo. Y el inspector es el responsable en los equipos directivos de enseñarle a formar equipos de trabajo. El director es el responsable en las instituciones de armar y enseñar a trabajar con otros, pero con otros profesionalmente, no porque son amigos, parientes, vecinos del barrio o los traen en el auto porque van a la escuela, sino de trabajar con todos y trabajar centrados justamente en esto de cómo voy a enseñar este año y cómo vamos a todos a ser responsables de estos alumnos que no aprenden. Esa es la magia de enseñar. Lo curricular es importante, definir proyectos en conjunto es importante, pero si yo no puedo trabajar con el otro, mucho menos puedo, adentro de la institución, pensar en una articulación con otros niveles y mucho menos cuando mencionamos la transarticulación que proponemos es de trabajar también con otras instituciones no formales, donde muchas veces están los chicos más que en la escuela, ¿sí?, y donde muchas veces aprenden más que en la escuela. Y de esto también nos tenemos que hacer cargo. Entonces, hacernos cargo de todo lo que no podemos, pero sí otros pueden, y también nosotros aprendemos en estos lugares, es un poquitito lo que a veces nos falta, que es la humildad pedagógica, para poder reconocer que si hasta el momento no pudimos, debemos aprender a hacerlo. Siguiendo una línea del cómo, que es la parte final del libro, como dice Néstor, con todo lo que las estrategias y los ejemplos, donde también involucramos mucho la educación superior, porque es necesario que esté trabajando con nosotros y porque es necesario que ese involucrarse implique también cambios al respecto de los cambios necesarios para que los docentes en formación sigan trabajando con nosotros adentro de la escuela, de los cuales nosotros también aprendemos con estos docentes en formación. Pensamos que cambiar el concepto de articulación, que me gustaría leérselos, esa suerte de instalar una nueva conceptualización, pero para que de alguna forma se arraigue desde otro lugar, que es desde el lugar ya no de hacer un único puente para un bienestar en este pasaje o en este entrelazar, como se propone en algún concepto tradicional, sino más vale para que se arraigue y perdure. Así sea este año, que en esta propuesta se arraigue y perdure, trabajar con otros dentro de la institución y me lleve 2, 3 años, no sé, hasta que se aprenda a trabajar en equipo y después salir y poder hacer un buen proyecto de articulación, como proponemos estrategias también para trabajar con otro nivel. Creo que debemos transitarlo, que debemos caminar hacia ese lado, porque si los años siguen pasando y estamos sin movernos ni un paso. ¿Les leo el concepto, Néstor?
No tengo opción a decir que no, además. Porque lo tenés cerrado al libro, por eso te lo pregunto. Entendemos por articulación educativa sustentable al conjunto de acuerdos, vinculaciones, estrategias y prácticas en un continuum temporal entre los distintos actores e instituciones del ámbito educativo que permiten y aseguran las trayectorias de los estudiantes a fin de garantizar el derecho de ellos a la educación. Sí, tal vez sería interesante compararla con la concepción tradicional de articulación, la que encontramos en la mayoría de los textos, que palabras más o palabras menos dice: unión o enlace de varias piezas de forma tal que sean posibles los movimientos o deslizantes entre ellas como una fuerza externa e interna. Más allá de esto, entonces, lo que plantea el concepto tradicional es que estas partes del sistema, formadas a lo largo del tiempo, tienen que encontrar la manera de encajar, cuando nosotros lo que decimos es que tienen que modificarse para que el continuum de la trayectoria sea lo más amable y posible dentro de las realidades de cada uno, que seguramente no va a ser una sola además, sino que tendremos que ir adaptándolas a las posibilidades de distintas trayectorias. Creemos que ahora vamos a dar la palabra a los colegas de secundaria, porque si no monopolizaron, como suele suceder, la palabra la gente de la rama madre y el resto ha quedado subsumido. Pero creo que un problema en la articulación ha sido, y esperamos poder cambiar la mirada, nos va a llevar mucho trabajo a todos, esto de la culpa, echar la culpa al otro, cuando en realidad tenemos que dejar de hablar de culpas para hablar de responsabilidades. Y más allá de responsabilidades, de corresponsabilidades. La palabra responsabilidad implica dar respuesta, urge la respuesta. La respuesta es que el chico tiene que aprender y se tiene que cumplir su derecho a la educación. Y en eso los docentes somos responsables, lo que no significa que algunos sean culpables y otros víctimas de lo que el culpable no hizo o no quiso hacer, sino que entre todos tenemos que encontrar esa manera para que finalmente la víctima no sea el chico que fracasa en su trayectoria. ¿Sabés qué nos olvidamos de contar, Néstor? En esa propuesta que él comentó, de que se planificaban y que se cruzaban las visitas al aula, docentes de igual de sala de 5 de primer año y docentes de 6º año y primer año de secundaria, hacían registros, sobre esos registros se analizaban las intervenciones. Cuando nosotros íbamos a evaluar el estado de avance de los proyectos, nos llevamos una gran sorpresa que no tiene nada que ver con los indicadores que íbamos a analizar. Eran instituciones que vivían peleándose por lo que nosotros llamamos pavadas, que si el patio, que si el vidrio se rompió, que no nos dejan pasar, que ellos molestan en el recreo. Y el clima de trabajo había cambiado totalmente, porque más allá de este reconocimiento y de esto de cruzar la puerta, y lo hicieron ellos o lo hicieron, ya empezaron a trabajar en conjunto. Y no porque hay que presentar el acto, o porque hay que hacer una salida educativa en conjunto, o la rifa o la kermés para toda la familia de tal día, sino porque se compartieron momentos, se hizo sostenidos, se hizo durante todo el año. Entonces ya traspasó eso que a veces se habla y se cree que es un proyecto de articulación, que son momentos aislados, hasta descontextualizados, y que no hace a la reflexión con el otro. Cuando yo me conozco con el otro, reflexiono con el otro y me comprometo con el otro, como dijo Néstor, la corresponsabilidad hace que la convivencia en un lugar también se modifique. Entonces, para nosotros también fue una sorpresa y fue una variable que no habíamos considerado y creo que es la más importante, ¿no?, en esto de armar equipos de trabajo. Vamos a darle también la posibilidad de que expresen situaciones que hayan obturado alguna práctica de articulación a los compañeros de nivel secundario. Hay algunos acá presentes. Más allá de esto de que llegan sin saber leer, no entienden lo que leen, no saben las operaciones, no saben cómo están en secundaria si no saben dividir por 2 cifras.
Bueno. Bueno, no, yo particularmente tengo algo especial. Yo trabajo en primaria y en secundaria porque soy profesora de inglés. Entonces estoy como en los dos niveles. Tenés y además, la culpa de todo. Entonces. Tengo la culpa de todo, sí. Y además, un plus que es un alumno, a mi hijo en primer año de secundaria. Así que estoy como un poquito desde cada sector. Y la verdad que trabajar en primaria y en secundaria son dos mundos diferentes. Soy la misma docente con alumnos que muchas veces los comparto un año y los vuelvo a tener el año siguiente. Y son, lo que a mí más me duele, entre comillas, es el impacto negativo que tienen ellos. O sea, trabajar con un grupo y verlos el año siguiente perdidos. Yo por ahí, bueno, trabajo mucho el tema de cómo se va a trabajar en secundaria y todo a lo largo del ciclo lectivo, que ellos empiecen a manejar algunas diferentes estrategias que van a tener el año siguiente. Son todavía muy chicos, porque pasan con son un año más chicos de lo que entramos nosotros. Entonces, el interés en venir hoy, más allá de que lo conozco a Néstor, que es mi inspector, y hacer 250 kilómetros es para escucharlo, porque realmente sé cómo trabaja, es el interés desde la primaria a la secundaria y bueno, trabajar con ellos que realmente cuesta mucho verlo a él, por ejemplo, lo perdido que está en el primer trimestre de la escuela secundaria. Además, en esto de los mitos y las frases hechas, Sí. ¿no? Lo vemos mucho en las escuelas de edificios compartidos. Vieron que en esto de el crecimiento de las secundarias han tenido la osadía de invadir edificios que eran propios de primaria, ¿no? Entonces, por ahí cruzan el patio o pasan de una parte de un pasillo a otro y las que hasta un año eran tiernas criaturas, al año siguiente son delincuentes juveniles, demonios, sí. Imposibles de recuperar, que en realidad son todas cosas del mundo adulto, porque el chico sigue siendo el mismo chico y bueno, pero en esto de la construcción del vínculo también los marca y nos marca. Perdón, y por ahí les juega en contra, porque los chicos Claro de que sí. un año al otro, o cuando maduran, o porque hacen el clic, cambian y ya vienen como estigmatizados de primaria porque es bravo, entonces ya como pasa todo el combo completo. Entonces, bueno, articular más allá de las culpas de la guerra esta de egos que tienen entre los edificios, entre quién enseñó, quién no enseñó, quién debía o quién no, es la importancia y el impacto que causa en los chicos, que realmente el pasaje es muy difícil, más difícil que de inicial a jardín, porque ellos también vienen con un tema emocional propio de la adolescencia, que están ingresando. Las lógicas de los dos sistemas, entre primaria e inicial, guardan más relación, ¿sí?, que la lógica que tiene primaria con secundaria. Entonces, digamos, los docentes de primaria y de jardín por ahí tienen más cosas en común, o son más maternales, como decía Sandra, y cuando llegan a secundaria se encuentran con las brujas, con las profesoras, que son un número, ¿sí? Esto es una visión absolutamente particular del nivel secundario. Recién Florencia decía que los chicos entran un año antes de lo que entrábamos nosotros. Y también los que transitamos el nivel secundario, debemos saber que en todos estos cambios de planes, idas y vueltas polimodales, CB, GB, tercer ciclo, bla, 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 en lo que hoy es primer año de secundaria, ex séptimo, quedaron algunos personajes docentes que son resistidos por la comunidad secundaria, que son las reconvertidas. ¿No? Las maestras reconvertidas son algo así como un monstruo que no se sabe si son del nivel primario o del nivel secundario. Y algo que tenemos que tener en cuenta en la secundaria es que estadísticamente la tasa mayor de fracaso está en el segundo, no está en el primero, que es donde se produce el cambio mayor, más marcado, porque hasta en el primer año los chicos muchas veces se encuentran una figura que es mucho más semejante en cuanto a la práctica que la que tuvieron hasta el año anterior. Esto de la maestra reconvertida odiada por el colectivo de profesores, ¿no? Como que está invadiendo un lugar.
en realidad hace que esa transición en el primer año muchas veces sea mucho más posible y el fracaso se produce en el segundo, cuando de golpe pasa las 10 materias con los 10 profesores, con la metodología clásica de la vieja secundaria, y que en algún momento también esto de que Sandra decía de la intraarticulación, de ponernos de acuerdo incluso dentro del mismo sistema, resulta indispensable. ¿Algún otro compañero de secundaria que quiera contar? Sí. Ahí viene Cristina. Igual que la señora que habló antes, pasé por los 3 niveles y a pesar de haberme jubilado, coordino talleres de escritura creativa para chicos de 3º, 4º y 5º año. Este es el 3er año que lo hago por placer, o sea, porque me gusta y tengo la posibilidad de hacerlo. Estoy de acuerdo también con la señora en el hecho de que no tenemos tiempo de juntarnos. Entonces, cuando pienso que era maestra en los años 60 y 70, yo también soy profesora de inglés, multifuncional, también soy psicopedagoga, es decir, tuve experiencias variadas en la docencia. En los años 60 y 70 las maestras de primaria trabajaban un solo turno, entonces era posible reunirnos una vez a la semana, miren lo que digo, una vez a la semana, todas, ¿no? Por un lado las de castellano, por otro lado las de inglés. Hoy ni siquiera es posible que se reúnan las de castellano. Bueno, ¿qué hablar de una vez por semana? Nunca. O sea, esperan ansiosamente a las jornadas educativas porque no hay tiempo para reunirse. Entonces, voy a poner el acento en 2 temas que me parece que favorecerían la articulación. Ya que no hay tiempo y no podemos ser Finlandia, donde parece ser que ahora es la escuela ideal, lo que proponen algunas maestras es reunirse entre ellas con algunos profesores del secundario, en la medida en que tienen tiempo, y si es posible adentro del colegio y si no es posible en un bar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a esperar que venga desde arriba una normativa que legitimice la obligación de reunirse, no es posible. No es posible por una cuestión totalmente de la realidad. Y por otra parte, en vez de echar la culpa a los de primaria y los de primaria echar la culpa a los de jardín y así sucesivamente, yo creo que un punto importante que debería cambiarse ya son los programas. Encuentro que mis chicos de los talleres me dicen, queremos seguir, Silvia, con los talleres. Y yo les digo, ¿por qué? Denme un buen motivo, porque si no, es que no tenemos oportunidad de escribir con libertad. ¿Cómo? Les digo. ¿No tienen en lengua y en literatura la posibilidad de escribir? No, porque contestamos preguntas o escribimos ensayos, pero queremos escribir de cosas divertidas. Otro punto es el juego. Para sintetizar, creo que si los programas no cambian y los chicos del secundario siguen aburriéndose mortalmente sin tener la posibilidad de jugar, de jugar con las palabras o de jugar con los números, pero de jugar, vamos a ser poco articuladores, si cabe el término. Preguntar, ¿vos trabajás en Ciudad de Buenos Aires? Sí, en Capital, sí. Fíjate qué interesante lo que vos planteas, que es más o menos cuando hablábamos de transarticulación, cómo hay docentes trabajando con jóvenes, con adolescentes, con niños, enseñando con más fuerza que lo que ocurre a veces en las instituciones formales, y cómo en realidad, más allá de los programas y de la metodología que tenemos que discutir y muy seriamente, nos preocupa esto que dicen los chicos. Queremos esto, porque esto es interesante.
Si nosotros lográramos tener una situación, aunque sea en el año, como esta, de articulación en la escuela, lo rico que sería no solo para los chicos, sino para los docentes. Porque lo que está faltando quizás a algunos es aprender a enseñar como estás enseñando vos. Por eso cuando hablábamos del impacto que había dado esto de compartir clases sobre otra cuestión de la convivencia, ¿sí? Y esto de compartir en inicial primaria los juegos y aprendieron que no estaba mal estar en el aula dando vueltas, jugando, porque ahí los chicos se estaban alfabetizando, y que no está mal, y así sucesivamente. Los directores y los inspectores no se dan cuenta todo lo que se están capacitando continuamente al compartir experiencias y prácticas los docentes. Por eso insistimos en esto del trabajo en equipo. Por eso insistimos que el proyecto de articulación no es una red con una institución por un día para ir al club a no sé, hacer la muestra de folclore, sino sostener el año estas propuestas, y que estas propuestas de alguna manera sean evaluadas adentro de la institución en un ida y vuelta y que modifiquen prácticas, porque ahí está el problema. Porque a pesar de los programas, porque si cambiamos el programa, el diseño, las prácticas siguen igual. Y lo que necesitamos es esto, que entienda este docente que metodológicamente lo que está en la propuesta debe ser llevado a cabo desde otro lugar, pensando en este niño, este joven. Una prima mía que trabaja en Chipoleti, también jubilada, era profesora de lengua y literatura en el secundario. Y en los últimos años que fue profesora, incorporó el teatro para enseñar. O sea, ella estaba a favor de que aprendieran los clásicos a través de, bueno, tiene la suerte de ser actriz, entonces por eso su trabajo era muy rico, ¿no? Y al día de hoy enseña esto en otras escuelas y lo va transmitiendo, pero digamos, ella fue la que propuso, y por suerte las escuelas donde trabajó aceptaron, y bueno, los chicos encantados, porque yo he visto la puesta de la casa de Bernarda Alba, que si hubieran ido al teatro en una puesta clásica, a lo mejor se quedaban todos los chicos dormidos, pero realmente estaban fascinados con la obra y no se la olvidaron nunca más. Hubiesen ido al teatro en el mejor de los casos. En la claro, mayoría ni siquiera. Ni siquiera, es verdad. Bueno, 5 minutitos. Vamos cerrando entonces. Vamos cerrando. Bien, en un recorrido inicial, si se quiere, desde una macrovisión, lo llevamos en el texto a poder comprender la articulación desde distintas dimensiones. Ahí ustedes la vieron. Porque aunque parezca que no es así, la dimensión administrativa es vital en una escuela. Y esto de leer el legajo de un alumno, que muchas veces ocurre de un nivel a otro y otros no, porque yo quisiera hablar con algún profesor de superior que me diga que tiene el legajo de su alumno y que lo ha leído, por ejemplo. Y digo del alumno que realmente ve en la clase que está teniendo problemas, porque ahí está el problema, ¿no? No cuando todos aprenden bien. Entonces también desde ese lugar hablamos con Néstor, más allá de que la cuestión de la dimensión comunitaria muchas veces se piensa que se tiene logrado en la institución, vemos en ocasiones ese celularismo para tomar decisiones al respecto de algunos chicos, por ejemplo, que están todas las noches en la plaza en situaciones de riesgo total y que miramos por otro lado, y que nos pasó el kiosquero de la esquina ese dato, ¿sí? Ni siquiera digo en un club, sino digo el kiosquero de la esquina avisó, y cómo actuamos en redes con las familias, con los distintos equipos que hay en la comunidad, planteamos algunas cuestiones. Insistimos en esto de que ponemos la lupa en aquellas trayectorias que tenemos, si por así decirlo, miedo, porque nos comprometemos desde ese lugar también a que dejen la escuela, ¿sí? Y cómo hacemos para recuperarla.
porque el peso está en lo pedagógico y en lo curricular, proponemos muchas estrategias. Algunas pueden ser que ya las tengan en la escuela, pero le damos fuerza desde un lugar de un proyecto, donde ese proyecto compromete a todos, no solamente a la maestra de primero y de sexto. Y desde ese lugar también las estrategias se van dando año tras otro. Me parece, Néstor, que más o menos es la idea que nos faltaba hacer hincapié. Yo quisiera, como cierre, después le doy la palabra a ellos, es tomar la última frase del texto, porque de alguna manera es lo que a todos los docentes nos convoca. Dice esta frase: juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Yo creo que invitamos continuamente a trabajar juntos, pero de alguna forma algo nos está pasando para tener la continuidad y para que ese trabajo sea sustentable. Entonces, para que sea un éxito, creo que medianamente poder pensarlo de acá a unos años y ver esa trayectoria que se inició en la sala de 5 a esos de 3, sí, de 5 como una categoría inicial, y terminar estudiando en secundaria o en otro, donde elijan, universidad, terciario, donde elijan perfeccionarse, sería exitoso como docentes, si pensamos que juntos lo pudimos hacer. O sea que desde es que acá. No hay otra manera. Si lo que nos interesa es la trayectoria de los chicos, no hay otra forma que dejar de lado vedetismos, apariciones históricas, escuelas de 100 años contra escuelas que están invadiendo espacios. En realidad deberíamos entender que todos estamos por lo mismo y para lo mismo. Y desde ese lugar reconocer que tenemos un problema todos y a partir de ahí planificar estrategias para superarlo entre todos, con las responsabilidades de todos los actores del sistema, porque tampoco esto es algo que va a solucionar cada una de las escuelas de forma aislada. Antes decían esto de que no llega la ley, que nos dé los espacios. Es muy difícil crear los espacios, tal vez siempre es lo más complejo, pero también es necesario que todos tomemos esta decisión. Lo digo desde el rol de supervisor, de favorecer la creación de espacios y de no sumar obturadores, de no sumar situaciones que parecen en principio pérdidas de tiempo, pero que en realidad son inversiones necesarias. Cristina, no sé si querés hablar. Sí. Esa experiencia que me parece valiosísima que hicieron con el séptimo y primero. Sí. ¿Cómo le marcaron en este sentido? La supervisora de primaria o el Es supervisor ella, de el supervisor de secundaria era yo. Eso. Tenés que casarte con el supervisor para articular bien. No, ahora también continuamos, cada uno por su lado. Pero sí. Porque, bueno, salvando el proyecto, que ya no es más proyecto 13, que sí tenía todas esas posibilidades, tampoco es tan difícil. No, es decidirse y convencer. ¿Cómo articularon la de primaria? Porque a veces el de secundaria no quiere saber nada con el de primaria, que no quiere el espacio. No es el caso, pero... Claro. Igual nos peleábamos. Los tiempos, ¿qué día? No, los míos no pueden porque esto, lo otro. Entonces, claro. Bien, Lo asombroso de que cuando una experiencia se va multiplicando o se comenta o se socializa a través, por ejemplo, después, ahora que estamos inclusive en gestiones distintas y en lugares, cómo solos vienen los mismos supervisores a solicitar esto. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo hacemos la reunión de articulación para ver los proyectos? Sí. Empezar. Sí, es empezar. Sí, es un poquito. Bueno, para cerrar, muchísimas gracias por este auditorio tan educado, tan respetuoso. Me parece que se dio algo superador de lo que nosotros iniciamos en Santa Teresita cuando también presenté a los chicos con su libro.
y me parece que no cabe duda que hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar. Ceci, decime cómo se llama tu nene, cómo se llama él que está en primero. ¿Cómo se llama tu nene? Nicolás. Y me parece que lo que no tenemos que darnos permiso es para que Nicolás o todos los Nicolás que tengamos en la provincia estén perdidos hoy en una escuela. Eso me parece que es la responsabilidad que tenemos como adultos, eso me parece que es lo que acerca este libro, ¿sí? Y me parece que a eso tenemos que apuntar, ¿sí? Yo les agradezco a los conocidos, a los amigos que nos ha dado esta profesión por venir a acompañar la presentación de los chicos, y les agradezco a los futuros conocidos que seguramente va a propiciar esta reunión, a los que pudieron hablar, nos encantó su relato, ¿sí? Muchas gracias por lo que hacen, sobre todo los que están jubilados y siguen apostando a eso, ¿sí? La verdad que es maravilloso haberlos escuchado. Que terminen bien el día y cualquier otra pregunta estamos a disposición. Gracias. Gracias.